¿La devoción a la Virgen María fue una invención medieval? Existe una antigua oración cristiana que responde directamente a esta pregunta. Se llama Sub tuum praesidium, expresión latina que significa bajo tu amparo. La oración dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ahora bien, ¿qué tiene de extraordinario esta oración? Primero, su antigüedad. El texto aparece en un antiguo papiro griego conservado actualmente en la biblioteca John Rylands de Manchester. Durante mucho tiempo fue fechado alrededor del siglo III, aunque hoy los especialistas discuten esa datación y algunos lo consideran posterior. Por eso, para hacer un argumento históricamente sólido, no necesitamos depender exclusivamente de la fecha del papiro. Lo importante es que la oración pertenece claramente a la antigüedad cristiana y que existen testimonios de su utilización litúrgica antigua. Y aquí encontramos algo verdaderamente impresionante. La oración comienza invocando a María como Santa Madre de Dios, en griego, Theotokos. Esto es especialmente importante porque algunas personas afirman que llamar a María Madre de Dios fue una invención del Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431. Pero el Concilio de Éfeso no inventó el título. Lo que hizo fue definir solemnemente una verdad que ya estaba profundamente arraigada en la fe cristiana, que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y que María es la madre de la persona que nació de ella, Jesucristo. Por eso, María puede ser llamada Madre de Dios, no porque ella sea anterior a Dios o haya dado origen a la divinidad del Hijo, sino porque el Hijo que recibió de ella la naturaleza humana es una sola persona, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero hay otro aspecto todavía más importante. El Sub tuum praesidium no simplemente habla de María, se dirige a María. Los cristianos dicen, bajo tu amparo nos acogemos, y después, no desprecies nuestras súplicas, y finalmente, líbranos siempre de todo peligro. Esto es oración dirigida a María, pidiendo su intercesión y protección. Y esto constituye un problema muy serio para la afirmación de que la Iglesia Católica habría inventado la devoción mariana durante la Edad Media. Porque aquí tenemos una oración cristiana que procede de los primeros siglos, cuando todavía existía una enorme cercanía temporal con los apóstoles y con las primeras generaciones de cristianos. Además, esta práctica encaja perfectamente con la doctrina bíblica de la intercesión de los miembros del cuerpo de Cristo. Los cristianos piden unos por otros. San Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, exhorta a hacer súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y en el Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, encontramos a los santos en el cielo presentando ante Dios las oraciones de los santos. Por tanto, pedir la intercesión de quienes están unidos a Cristo no significa reemplazar a Cristo, significa participar de la única mediación de Cristo. Y esto es precisamente lo que encontramos en el Sub tuum praesidium. Los cristianos no consideran a María una diosa, no la colocan al nivel de Dios, se refugian bajo su amparo y le piden que interceda por ellos. Y aquí está la conclusión apologética. La devoción mariana no nació en la Edad Media, mucho antes de las catedrales medievales, mucho antes de la escolástica y mucho antes de la Reforma protestante. Los cristianos ya veneraban a María como Santa Madre de Dios y recurrían a su intercesión. El Sub tuum praesidium es, por tanto, un testimonio extraordinariamente antiguo de una verdad que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. María no sustituye a Cristo. María conduce a Cristo. Y porque está unida de manera única a su Hijo, los cristianos desde los primeros siglos aprendieron a decir, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Veritatis splendor, fides illuminans, defensio tua in mundo resonat,
Apologético Costa Rica.